Bienvenidos, estimados alumnos. Mi nombre es Osvaldo Rojas Moreno. Soy ingeniero de sistemas y me desempeño como docente de ingeniería de sistemas. Actualmente dicto asignaturas de programación de computadores, específicamente programación en lenguaje C++. Hoy vamos a abordar el manejo de recursividad en lenguaje C++, dando continuidad al tema de construcción de funciones y su aplicabilidad. Esta clase está dirigida a los estudiantes del curso de Introducción a la Programación en lenguaje C++. El contenido de esta clase contempla inicialmente la definición de recursividad. Vamos a ahondar un poco en el tema, luego vamos a entender algunos conceptos clave al respecto, tomaremos unos ejemplos donde se aplica la recursividad, luego realizaremos una evaluación que nos permitirá determinar el nivel de entendimiento del tema y finalmente sacaremos algunas conclusiones respecto de la clase. El propósito de esta clase es el de introducir a los estudiantes al concepto de recursividad en programación, explicar su utilidad, aplicación en la resolución de problemas y proporcionar las habilidades necesarias para implementar soluciones recursivas de manera eficaz. Este tema tiende a ser un poco confuso, sin embargo, al adentrarnos en los conceptos y con ayuda de los ejemplos, seguramente vamos a tener un buen entendimiento al respecto. Ahora nos vamos a entrar en la definición de recursividad. De una manera simple podemos decir que la recursividad consiste en el uso de funciones que se llaman a sí mismas. Esta es una técnica de programación en la que una función se llama a sí misma para resolver su problema del problema principal, hasta alcanzar una condición base, donde el proceso de autollamado se detiene. Este método es especialmente útil para problemas que se pueden descomponer en tareas más pequeñas y similares, como es el cálculo del factorial de un número o la generación de una secuencia, como es el caso de la secuencia de Fibonacci. Es de aclarar que no todas las funciones pueden llamarse a sí mismas y que tienen que ser diseñadas especialmente para que sean recursivas. Utilizando recursividad, en cada llamada recursiva el problema se reduce y la función maneja solo una parte, confiando en futuras llamadas para completar el resto. La clave de la recursividad es definir claramente una condición base que impida la recursión infinita y permita que las llamadas comiencen a resolver y a retornar resultados. La aplicación de la recursividad tiene una amplia gama de posibilidades y generalmente se utiliza para la solución de problemas matemáticos complejos, como es el caso de las secuencias o cálculo de números complejos. También en la determinación de rutas de grafos. Por ejemplo, las rutas que debería utilizar un sistema de transporte pudieran ser tratadas con recursividad. Las listas enlazadas o los árboles binarios también se pueden utilizar para búsqueda y ordenación de datos. Entonces, cuando se están manejando grandes volúmenes de datos y se utilizan mecanismos de almacenamiento como archivos o arreglos en memoria, pudiéramos utilizar la recursividad como una alternativa para su organización. La recursividad, cuando se aplica correctamente, puede simplificar la lógica de muchos problemas complejos y hacer el código más fácil de entender y mantener. Sin embargo, hay que tener en cuenta un par de consideraciones. La primera es que hay que comprobar que haya una salida de la función. Esto para que nuestro programa no se quede dando vueltas en un bucle infinito y que se cuelgue, y en otras palabras, que se bloquee. Adicionalmente, también tenemos que tener en cuenta que si no se controla adecuadamente el uso de memoria y el nivel de recursividad, eso es, si no se hacen llamados excesivos a la función o la rutina es demasiado grande, se puede generar un Stack Overflow. Ahora vamos a referirnos a dos conceptos básicos para el manejo de recursividad. El primero es la condición base. La condición base en la función es la que nos permite detener la llamada recursiva y evita los bucles infinitos. Y la otra es la llamada recursiva, que es la sentencia donde se hace el llamado a la función dentro de sí misma, con el objeto de ir reduciendo el problema y acercándonos a la condición base que nos permita retornar y finalizar la función.
Hemos llegado a nuestro primer ejemplo, que es el factorial de un número. Vamos a hacer un breve recorderis sobre qué es factorial. Este símbolo en matemática significa factorial y se representa de la siguiente manera. Por ejemplo, 3 factorial. Matemáticamente se calcula multiplicando al número por los números naturales anteriores a él. 3 por 2 por 1, que equivale a 6, lo que significa que 3 factorial es igual a 6. Acá tenemos otro ejemplo, 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 y por 1, igual a 24. Y miren, 5 factorial equivale a 120. Ahora vemos que matemáticamente el factorial de 3 es igual a 3 por el factorial de 2. Factorial de 2 igual a 2 por el factorial de 1. Factorial de 1 igual a 1 por el factorial de 0. Y factorial de 0 es igual a 1. Con la combinatoria de estos resultados llegamos a nuestra respuesta. Este es un caso típico para enseñar recursividad, porque como podemos ver, el valor se calcula teniendo en cuenta el factorial del número anterior y así sucesivamente. En el desarrollo del programa que nos permite resolver este problema, tenemos que se hace el llamado a la función factorial del número y dentro de la misma función inicialmente tenemos la definición del punto de salida o el punto base, donde decimos que cuando el número sea igual a 1 vamos a retornar de la función. Luego vemos el llamado de la función a sí misma con el número menos 1, así hasta que lleguemos desde el número más alto hasta llegar a 1 y así obtenemos la respuesta. Como segundo ejemplo tenemos la secuencia de Fibonacci, que matemáticamente se define como f de 0 igual a 0, f de 1 igual a 1, f de n igual a fn menos 1 más fn menos 2 para n mayor o igual que 2. En el código desarrollado vemos que en la función principal se hace un llamado a la función Fibonacci desde un loop donde se le envía como parámetro el índice del loop. Posteriormente vemos dentro de la función que se define la línea base para que el sistema salga, o la condición base para que el sistema salga cuando el número sea menor o igual que 1. Luego vemos que se hace un llamado doble de la función Fibonacci a sí misma, en la que se envía primero el número menos 1 y luego se le suma el número menos 2. Y con esto llegamos al resultado de la función. ¿Cuándo utilizar recursión o cuándo utilizar iteraciones? Bueno, este es un dilema y pues básicamente hay que definir cuáles son las ventajas que se tienen con uno u otro. Entonces, las ventajas de la recursión es que el código es más limpio, es directo y nos resuelve de una manera muy simple problemas que son de naturaleza recursiva. Las desventajas: puede ser menos eficiente en términos de memoria debido a las llamadas de la función y teniendo en cuenta que la pila para los llamados de funciones es limitada, pudiéndose producir un problema de estado overflow, en cuyos casos sí sería más ventajoso utilizar iteraciones. Bueno, mis estimados estudiantes, llegó la hora de que hagamos trabajo para aplicar la recursividad. Entonces vamos a desarrollar una pequeña actividad. Y en esta actividad lo que vamos a hacer es investigar sobre las condiciones del juego de las torres de Hanoi. Este ejercicio se puede desarrollar con recursividad de una manera muy sencilla, muy simple, pero pues para eso tenemos que conocer las condiciones. Entonces, dentro de la actividad, la tarea que nos queda es investigar al respecto, ver cuáles son las condiciones que tiene el juego, básicamente son 3, y luego con esas condiciones desarrollar la función que nos permita resolverlo, garantizando que tengamos un punto base de salida de la función. No olvidemos eso, hay que tener un punto base de salida de la función. Bueno, les deseo mucha suerte, por favor desarrollenlo y si tienen alguna inquietud me la comentan y yo estaré muy dispuesto a resolverlo. Estimados estudiantes, hemos llegado al momento de nuestra evaluación. Para eso, el siguiente link nos permite desarrollar una evaluación en línea que se presenta a continuación. Vamos a iniciar la prueba para validar nuestros conocimientos.
Después de realizar la evaluación, podemos llegar a las siguientes conclusiones. La primera es que la recursividad es una poderosa técnica de programación ideal para resolver problemas que se pueden descomponer en subproblemas similares. Y la otra es que la recursividad es especialmente útil en la manipulación de estructuras de datos como árboles y grafos. Para finalizar, les presento las referencias de la documentación utilizada para el desarrollo de la clase. Me resta solamente agradecerles por su participación y recuerden que soy su tutor Osvaldo Rojas. Espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. Gracias.